Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos hasta las 10, en un día muy particular, ¿no? Porque es prácticamente el último día hábil pleno, diría antes de todas las fiestas, ¿no? No digo del año porque hay que trabajar algunos días más, pero de alguna manera la política se venía moviendo y también la economía hasta este viernes 20 de diciembre. Y había mucha expectativa porque el gobierno había ensayado con los cambios en el equipo económico, con Kicillof, con el nuevo presidente del Banco Central y con Kapitanich como jefe de gabinete, había ensayado la idea de que iba a encarar algunos temas que tenía pendientes la economía argentina, fundamentalmente la inflación, que ya hemos comentado varias veces, es la causa de todos los males de la economía argentina. Y en los últimos tiempos también la causa de algunos de los males de la política, ¿no? Todo el tema de la tensión social, los reclamos salariales, los reclamos de la policía que se esparcen a otros gremios, también tienen ahí una causa, un origen en el proceso inflacionario que en la Argentina se viene arrastrando desde el 2007, pero que se ha acelerado sin duda en los últimos meses y que también ha sido determinante de la fuga de capitales, de la corrida al dólar, que viene siendo persistente desde el 2007 y que llegó a un nivel tal, allá por octubre del 2008, que llegó al gobierno a esa medida desesperada de poner al cepo al dólar, que evidentemente no evitó igualmente la fuga de capitales, la caída de reservas, y la situación hoy es mucho más delicada de lo que era 2 años atrás. Con ese cóctel, con ese combo, uno decía, bueno, ya están en la cancha, con Moreno lanzado por la borda, Kapitanich, Kicillof, ¿con qué vienen de nuevo? ¿Cuál es la carta fuerte que van a jugar para tratar de reencauzar la economía y pavimentar el camino para Cristina en los próximos 2 años para reconstruir un poquito el poder político que se ha perdido, se ha destruido en los últimos 2 años? Bueno, hoy lo que anunciaron, Kicillof, el reemplazante de Moreno, Augusto Costa, que uno lo ve y dice no tiene nada que ver con Moreno, es un pibe pintón, joven, que juega al tenis, es decir, es el anti-Moreno, si se quiere, desde el punto de vista, si se quiere, estético y también discursivo, con un discurso amable, mucho más cuidado en el tono, en las palabras y demás. Bueno, hoy lo que anunciaron Kapitanich y Kicillof es la misma receta de siempre, un poco más de lo mismo, de la receta de Moreno, de los acuerdos que fracasaron en los últimos 5 o 6 años. Es más, tanto Kicillof como Costa y hasta el propio Kapitanich reconocieron en la presentación del nuevo acuerdo de precios, y en un ratito les vamos a contar de qué se trata, que había sido un fracaso lo anterior, porque buscaron diferenciarse de ese acuerdo de precios que había utilizado Moreno en distintas etapas en los últimos años. Ahora van a ver, tienen características distintas estos nuevos acuerdos de precios, pero son eso, son acuerdos de precios, son una especie de bombita de olor en medio de un tema muy, pero muy complicado que enfrenta hoy la economía argentina. Una solución, si se quiere, acotada para mostrar que se están preocupando y ocupando del tema inflacionario, pero nadie cree que con estos acuerdos de precios que se anunciaron hoy y con la firma de los supermercadistas que volvieron a ir a la Casa Rosada hace tiempo, y ese es otro de los cambios, Moreno hacía todo por telefonazo, salvo los primeros acuerdos de precios del año 2006-2007, ahora nuevamente fueron los supermercadistas, hicieron toda una puesta en escena, todos con el ceño adusto, preocupados, y con la idea de que van a respetar que la inflación o que los aumentos de precios de esos productos acordados, que no pasan de 200 productos de una canasta básica, no aumenten más allá de los costos. Bueno, una serie de cuestiones que uno dice, ¿esta era la receta contra la inflación? ¿Esto era lo que tenía preparado el gobierno? ¿Para eso tiraron por la borda a Moreno? Hay toda una discusión de qué está haciendo el gobierno con los problemas de fondo en la economía, pero también hay una discusión sobre qué margen le da Cristina al nuevo elenco económico y fundamentalmente a Kapitanich. ¿Qué hace Cristina por estos días? Que ha bajado totalmente el perfil, que no ha hablado de los cortes de luz. La última vez que apareció con un discurso fue la semana pasada con el tema de los saqueos y un discurso muy duro, y después estuvo bailando en el acto de los 30 años por la democracia. Pero ha dejado pasar sin hablar, aunque con algunos gestos, algunos temas importantes de los últimos días. Entre ellos, ver hacia dónde se orienta la economía. Pareciera ser que hay una especie de acuerdo tácito entre Kapitanich y Cristina, en el cual
Cristina no habla demasiado de economía, como antes hablaba, y Capitanich trata de ir reencauzando la cuestión económica, pero sin hacer mucho ruido, no vaya a ser que Cristina se enoje. Bueno, estos acuerdos de precios que los anunciaron de esta manera, ¿significan más de lo mismo? ¿Tienen alguna chance de resolver el problema inflacionario? Esta noche vamos a estar conversando con 4 colegas, con 4 periodistas. Esta es noche de viernes, noche de picada de periodistas, y además de hablar de los acuerdos de precios, vamos a estar tratando de vislumbrar un poquito qué puede pasar en el 2014, qué puede pasar en la política, cómo se va a jugar el nuevo escenario, qué va a pasar con las causas de corrupción que están pendientes en la justicia, cómo va a reaccionar el gobierno ante los desafíos económicos y ante la pérdida inexorable de poder que significa el horizonte limitado de diciembre del 2015. Todo esto vamos a discutir en esta noche de picada con periodistas. Pero mirá cómo hicieron el anuncio de los acuerdos de precios y la discusión de fondo. ¿Esta era la fórmula del gobierno para luchar contra la inflación? 3 semanas después de la partida de Guillermo Moreno, el Gobierno Nacional anunció el primer acuerdo de precios de la nueva era. Jorge Capitanich, Axel Kicillof y el nuevo secretario de Comercio, Augusto Costa, firmaron un entendimiento con las principales cámaras de supermercados de todo el país. Los 3 funcionarios se preocuparon por diferenciarse de la fórmula que había aplicado Moreno en su lucha ineficaz contra la inflación. Esta vez no habrá congelamiento, sino un acuerdo voluntario que buscará consolidar una administración de las uvas en forma consensuada. Además, el nuevo convenio estará vigente por el plazo de 1 año y no será refrendado cada 2 meses como sucedía durante la gestión anterior. El sucesor de Moreno en la Secretaría de Comercio Interior trabajó en un acuerdo que incluye entre 175 y 200 productos de la canasta básica. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo que hay que cuidar el bolsillo de los argentinos y anunció una etapa de control popular sobre los precios. Este sistema de control popular tiene que ver con cada una de las asociaciones de consumidores que estarán integrados a esta tarea, todos los programas de supervisión que tiene la Secretaría de Comercio y a su vez también la participación efectiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Los valores de la canasta podrán fluctuar al ritmo de los aumentos de los insumos y los incrementos salariales que surjan de las paritarias del año próximo. La novedad que genera preocupación entre los privados es la aceleración de la devaluación del dólar oficial, que profundiza el trío Jorge Capitanich, Axel Kicillof y Juan Carlos Fábrega. Bien, ya estamos en esta noche de picada con periodistas, con el colega Daniel Fernández Canedo, editor jefe del diario Clarín, periodista especializado en economía. Gracias por venir, Daniel. Gracias a vos. Con Carlos Ares, periodista y escritor, exdirector de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Carlos, por estar acá. Con Omar Lavieri, uno de los periodistas que mejor maneja toda la agenda de tribunales, toda la agenda de justicia. Un ratito me va a interesar hablar con Omar justamente qué está pasando con la agenda de corrupción que hay investigando en la justicia y se van a avanzar los jueces o van a seguir manejando a fuego lento los expedientes. Periodista de Infobae, hoy Omar Lavieri. Y estamos también con Ignacio Fidanza, director de la política online. Gracias a los 4 por estar acá. Bueno, a ver, Daniel, quiero empezar con vos porque es tu especialidad. Hoy, sorpresa, más de lo mismo, nuevo acuerdo de precios. ¿Esto qué es? Para hacer... Estaban incluso, es impresionante porque ahora lo van a ver a Kicillof y también a Augusto Costa, el funcionario que reemplaza a Guillermo Moreno. Estaba toda la puesta en escena, incluso los muchachos con las pecheras del plan Mirar para Cuidar. Sí. Los que debían controlar los precios, que en su momento hasta Cristina habló del plan Mirar para Cuidar. Después los muchachos pobres no anduvieron en los supermercados, no controlaban nada. Kicillof dijo hoy que los 500 productos congelados de Moreno estaban vigentes hasta el 31 de diciembre. Todos saben que es una joda. Esos productos no están... Juega en inglés antiguo. Digo, los 500 productos ya está, desaparecieron, no están. La inflación se aceleró fuerte en noviembre y en diciembre. Sí. Bueno, ¿cómo se entiende este anuncio del gobierno? Bueno, me parece que lo nuevo de este acuerdo es que fue, digamos, este acuerdo de precios fue posterior a que todos aumentaron todo. Digamos, hace 3 semanas que el gobierno está diciendo que va a haber un congelamiento de precios a partir del 1 de enero. Claro, bueno, cuando vos anunciás, anticipás que vas a congelar los precios, la respuesta lógica obviamente es un aumento preventivo de precios. Después verás, pero le pones 2 listas. Las empresas le ponen 2 listas y después vemos a dónde cortamos. Eso me decían que, por ejemplo, las últimas semanas
Incluso había problemas en algunos supermercados, que había algunos faltantes en góndola, Sí. pero no era porque hubiera desabastecimiento, sino que los supermercados, si no llegaban a tiempo para remarcar, no lo ponían en góndola. Claro. Lo guardaban en stock, que era la forma de valorizar su capital, ¿no? Claro. Lo que tenían almacenado. La contribución de los supermercadistas a la paz social, digamos, sería. La rentabilidad. Ah, claro, Y después lo que sería tenés es que el gobierno te dice, bueno, mira, vamos a mantener los precios quietos por 90, 120 días, va a tratar de algo en una cosa medio soft, ¿no? O sea, medio diciendo, bueno, mira, vamos a hacer como una cosa en el barro, vamos a llevar un ancla en el barro en el cual si suben los salarios, vamos a ver qué pasa con los precios, pero aparte, cuando está devaluando en un nivel récord, digo, en las últimas 2 semanas, en noviembre el nivel de devaluación, si vos lo tirás para adelante, es 40%. Pero en las últimas 2 semanas, si vos ves cuánto subió el dólar oficial y la devaluación del peso que eso implica, estás hablando de un nivel, si lo proyectas, delante del 60%. ¿Cuándo te termina eso? Desde ya que no van a devaluar el 60%. Pero me parece que la idea era, subimos el precio del dólar, ¿no? Para darle competitividad a las empresas. Esto es para darle la señal a los productores de soja y a los exportadores de soja que, muchachos, miren, cuando vengan los dólares de la soja van a tener un dólar mucho mejor que el que tenían en noviembre. Eso por un lado. Y por el otro lado, le dan a los empresarios la idea, che, miren, vamos a generar un congelamiento, pero dentro de 2 semanas. Bueno, en el medio están los aumentos. Y la pregunta esencial en este momento es, bueno, ¿cuál es el ancla de todo esto? Digamos, ¿qué es lo que, a dónde se agarran los precios si es que está devaluando? Y los precios de los alimentos suben con la devaluación. ¿A dónde se agarra? Y me parece que lo que van a intentar es decir, bueno, tenemos un acuerdo de precios, entonces vayamos a una pauta salarial, claro, la paritaria, que gire en torno de 25 para que no se le dispare al 30. Claro. Eso me parece que es el objetivo. Los economistas hablamos central. tanto del ancla porque esta economía, pese a la inflación del 25% en los últimos años, tenía 2 anclas. Sí. Una era el dólar, que venía aumentando Atrás. 8% cuando la inflación era del 20-25%, y la otra era las tarifas de los servicios públicos, Que se siguen. que esas siguen, Y van pero, a seguir con lo corto de claro, bono, pues pero si subir la incluís tarifa en de las tarifas de servicios públicos, por ejemplo, el combustible, esa ya se soltó. Esa se dotó y aparte... Está subiendo 80% en un año el precio de la super. Por Y un año aparte de medio. eso, Galuccio te va a decir en YPF, mira, si subís el precio del dólar, el precio de la nafta es imposible que no suba. Claro. Porque si no pierdo rentabilidad. Ahora tenés el dólar subiendo por arriba de la inflación. Entonces, o haces algo para anclar las expectativas, o los precios van de nuevo para arriba, digamos, van por arriba de la inflación. Me parece que el test va a estar el 15 de enero. A partir del 15 de enero a ver qué pasa. Ahora, viste, siempre al final de año, bueno, en las fiestas, el tema que hay mucha demanda de pesos para irse de vacaciones, para la fiesta, pero me parece que el 15 de enero, cuando empiece a retornar la tranquilidad al mercado, hay que ver dónde queda, digamos, cuál es la respuesta que le va a dar el gobierno en términos de... Si te dice, bueno, mira, le di un salto, lo aceleré, llevé el dólar oficial a 7 pesos en enero, una cosa que se decía que iba a estar recién para marzo, ahora se adelantó para enero, como tratando de acelerar los tiempos. Está terminando a 6.50 a fin de este año, sin duda va a estar entre enero y febrero a 7 pesos. Sí, y aparte porque tiene otra pata, que me parece que Juan Carlos Fábrega, el presidente del Banco Central, anudó con las cerealeras el que entren anticipadamente, ya habrían entrado unos 400 millones de dólares, como para decir, bueno, las reservas del Banco Central no caen. Y en este contexto la vamos a tratar de ir llevando. Pero me parece que Capitanich y Kicillof, Fábrega se comieron la luna de miel, digamos. La idea esta de que podían estabilizar las cosas, acá lo que dijeron es todo para arriba y ver si en algún momento clavan, digamos, los precios para permitir que la discusión salarial, que ya está dando, alguna paritaria está saliendo con el 25%, pero que no se vaya al 30%. Esto decía hoy Axel Kicillof en la presentación del nuevo acuerdo de precios. Quiero decir que esto, en primer lugar, ni es un congelamiento con control de precios, sino que básicamente es un acuerdo voluntario de precios entre el Estado Nacional y los principales actores del sector. Es un acuerdo voluntario de precios porque sabemos que los controles sin concurso del sector privado y los congelamientos sin concurso del sector privado no son exitosos. Y tenemos una larga experiencia en esto. Por eso hemos acordado hoy, con buena parte de la cadena, precios que representan, desde el punto de vista confluyente y desde el diálogo que se ha establecido, posibilidades de rentabilidad por un lado, y precios que le den acceso a las capas populares, a los productos masivos y que permitan sostener el poder adquisitivo de los salarios, dando previsibilidad en un horizonte, quiero dejarlo en claro, no como se ha dicho en la prensa, no como se ha tratado de fogonear, sino por el contrario,
son acuerdos que tienen una extensión de 1 año. Bueno, ahí Kicillof dice, tenemos una larga experiencia en fracasos, digamos, claro, en que los congelamientos no sirven. Yo me imagino Moreno está viendo por televisión a Kicillof y empieza a tirarle a la televisión de todo, ¿no? Enojado Moreno. Claro, enojado con Kicillof y con Costa. Pero bueno, es parte de la realidad. Ahora, estos son acuerdos de precios que implican aumento de precios. Lo que pasa es que ellos quieren ver si pueden ser los aumentos solo en base a los costos. Es decir, que sean menores que la inflación esos aumentos. ¿Por qué crees que reincide en esta receta que no ha dado resultado en los últimos años? ¿Por qué el nuevo equipo económico no está gastando un cartucho ahí? ¿Cierta credibilidad política? Sí, para mí más de un cartucho, ¿no? Ya tienen un desgaste. Me parece que arrancaron con un falso diagnóstico de pensar que tenían 100 días, que era un gobierno nuevo, un disparate, era simplemente un cambio de gabinete en un momento de graves problemas económicos, lo que exigió una respuesta muy rápida. Y lo que yo estoy viendo de parte de Kicillof, por lo menos, es falta de resolución, falta de originalidad. O sea, no estás viendo nada nuevo. Han pasado, ¿cuánto? 3 semanas desde que asumió en el cargo, más o menos. Sí. Se fue una semana a China, en medio de todos estos problemas, volvió, no dio ni una conferencia de prensa, ni un comunicado para explicar qué hizo una semana en China. Y claramente, hay un problema de conducción política y Cristina está fijando, porque para mí es el problema de fondo que tiene el gobierno. Lo que se ve es una confusión respecto a la conducción política. ¿La conducción política quién es? ¿De Cristina? No se sabe qué quiere Cristina porque no lo dice públicamente. Ya tuvo 2 apariciones donde no habló. Es muy llamativo eso. En la asunción de Milani. Claro, y 2 días antes en una entrega de sables. Apareció, video, foto, no habló. Podría haber hablado perfectamente, puede volar. ¿Cuándo Capitanich habla todas las mañanas? Todas las mañanas. Y ella evidentemente puede ir a un acto, ya tiene el alta médica, o sea que perfectamente están ocurriendo un montón de cosas donde ella podría por lo menos fijar pautas generales de hacia dónde va el gobierno. Donde tenemos recuerdos, Cristina no tiene ningún problema en hablar de economía, de cualquier cosa. Sí. O sea que podría. Entonces, no está claro si Capitanich y Kicillof no hacen, porque lo que yo veo es que no están haciendo, están refritando, remixando un poquito y nada más, porque ella no los deja, porque ellos no se animan, porque hay una discusión interna no saldada, pero me parece que el problema es que cualquiera sea la razón de esto, no está acorde con los tiempos de la crisis y de la tensión social. No va en sintonía, se está manejando como si... O sea, yo los veo en una estrategia de ganar tiempo cuando lo que precisamente no tienen es tiempo. Sí, también es cierto que están tratando de pasar este diciembre, ¿no? Que ha sido un diciembre que volvió a descolocar al gobierno. El gobierno venía con una agenda, te estalló Córdoba, la policía provincial y te cambió toda la agenda de toda la política. Pero vos lo dijiste al principio. Fíjate que los opositores están todos guardados viendo a ver qué hace el gobierno. No, nadie quiere asomar la cabeza porque no saben si el palo viene de la sociedad para el gobierno o para todos, incluidos los opositores. Carlos, ¿cómo estás viendo este escenario? Mirá, yo no te puedo aportar desde el punto de vista del especialista, eso, pero por ahí ayudar a pensar desde otro lugar. Recién cuando hablaba Daniel, uno tiende a recurre a aquello que decía el asesor de Clinton, es la economía, estúpido. Cuando habla él dice, es la política, estúpido. Y a mí se me ocurre, después con estas crisis recurrentes, después de tantos años, uno dice, ¿y no será la cultura, estúpido? No será, claro, como siempre estamos en urgencia y en emergencia, es difícil decir, sí, bueno, pero pará, la cultura la vemos después, ahora resolvemos el problema del dólar, o el problema de la inflación, o el problema... Y entonces, como estamos tan apurados y estamos siempre urgiendo, decir, ¿cuándo vamos a pensar en la cultura? Porque en definitiva, una cultura social, no hablo de educación, hablo de cultura. Cuando una sociedad se pone de acuerdo en ciertos valores y se pone de acuerdo en respetar las leyes y demás, es probable que la economía y la política vayan mejor. Pero si nosotros corremos siempre detrás de la economía y de la política, probablemente nunca tengamos de hablar de los temas importantes y profundos que hacen después como consecuencia una buena economía y una buena política. Cuando uno piensa en un gobierno, piensa en una cabeza y en un cuerpo social. Si la cabeza está descontrolada, el cuerpo social se descontrola. Digo, me parece a mí, ¿no? Funcionamos como nosotros. Si estamos mal de la cabeza, probablemente estaremos mal de las piernas y de los brazos y estaremos mal del corazón. Y en este sentido me parece que las cabezas de las personas
que se arreglan con terapias, se arreglan con tratamientos, que generalmente son largos. Y entonces pienso, el cuerpo social también se arreglaría con una cultura que hay que debatirla alguna vez, tendremos que hablar, porque si no, me parece que estamos cayendo siempre en crisis recurrentes, siempre corriendo atrás de lo urgente, que nos parece que nos va a hacer resolver el problema. Entonces vendemos todo, compramos todo, estatizamos, privatizamos, siempre atrás de persiguiendo un plan, un milagro que nos salga, un vaca muerta, no sé, algo, y no hablamos a veces, y me parece que la responsabilidad es de los líderes. Los líderes tienen que ser docentes, los líderes son los que tienen que proponer estos debates, los líderes tienen que saber explicarse, explicar los problemas de tal modo que la sociedad entienda que llevan tiempo, que son complejos. Los líderes tienen que hacer consultas, establecer diálogos, llamar a los que saben. Todo eso que no está pasando, ¿no? Y que no pasa ahora, y no pasó hace antes, y no pasó antes, y cada uno pretende resolverlo con planes, acuerdos, y la verdad es que ya sabemos que fracasan. Pero no es que fracasan el plan, fracasa algo más profundo que me parece que es de lo que nunca hablamos. Ahora, es interesante lo que plantea. Vos sabés que uno siempre decía, ya desde el 2003, cuando Kirchner asume, que esta es una sociedad muy complicada para gobernar, no solamente por las peleas internas del peronismo, los gobernadores y todo eso, sino que pocas sociedades en el mundo te fugan, no sé, 3 puntos del PBI al dólar pues en un año, ante la menor reacción en el escenario internacional o de incertidumbre interna. Pocas sociedades en el mundo. Es decir, no ocurre eso en Brasil, no ocurre en Chile, en el resto de los países latinoamericanos. Ahora, también es cierto que el gobierno desatendió cuestiones básicas, objetivas, por ejemplo, la inflación. ¿Cómo en cualquier sociedad, cómo no va a haber corrida al dólar cuando tu moneda nacional está perdiendo 25% de valor todos los años? Es evidente eso, nosotros lo sabemos, eso es el ABC. Pero si a eso vos le generás que encima estás en Argentina, el problema es 3 veces o 4 veces mayor que cualquier otro. Porque hay una cultura de la inflación. Con lo cual, desatender ese problema es casi suicida. En cualquier país sería suicida, pero en Argentina es doblemente suicida. Aparte, digo, desde lo económico, porque vos, claramente la Argentina es un país bimonetario, en el cual las transacciones se hacen en pesos, pero el ahorro se hace en dólares. No, o sea, hay un dato que por ahí vale la pena revisar. En la Argentina hay, a fin de año va a haber 730.000 cajas de seguridad. Pongamos que hay $20.000 en cada una de las cajas de seguridad, promedio. Sí. Estamos hablando de 14.600 millones de dólares. Claro, es más de lo que necesita para importar todo el combustible que es creciente en la Argentina en el último año. Ahora, esto te da que dólares sobran en Argentina, pero le sobran a los privados que lo tienen guardados. El Estado hoy le faltan dólares y como en los últimos años echó mano a las reservas del Banco Central, bueno, cada vez su fortaleza fue menor porque fue en forma conjunta que bajó la cantidad de reservas y aumentó la cantidad de pesos. Entonces hoy tenés una cantidad de pesos que te podrían comprar 2 veces la reserva del Banco Central. Y eso es te da para un país bimonetario y en el cual la gente tiene los ahorros, cree que tiene los ahorros más o menos asegurados, y te dice, bueno, te espero. Sí, pero ahí algo se rompió. Kirchner entendió eso. Totalmente. Por eso el tema de la especificación. Totalmente. Por eso de 2003 a 2006 más o menos la cosa volvió a pensarse en pesos. Ahora, volvió a la inflación, primero la subestimaron, después la ocultaron y después no supieron qué hacer y bueno, llegamos hasta acá. Omar, ¿cómo estás viendo la cosa? Veo que está un poco complicada, digamos, independientemente de, digo, sí. De nuevo, no soy un especialista, los escucho hablar ustedes y sí. Me abruman las precisiones técnicas. Era nuestra intención. Abrumarme a mí. Queríamos abrumarte. Lo han logrado. Quiero decir, lo notás en la calle. Digo, no hace falta tener en cuenta los números del Banco Central para darte cuenta de lo que está pasando, digamos. La gente te dice, el que labura con vos, el que trabaja, el que te lleva en un taxi, el vecino al lado te dice que cada vez te cuesta más comprar lo mismo que comprabas el mes pasado, digo. Y esto, en un contexto que todos vemos de cierta, por no decir mucha, debilidad política del gobierno, me preocupa. Básicamente me preocupa porque laburo en este país, porque mis hijos viven acá, porque mis viejos son jubilados. Digo, esto es lo que estoy viendo, que hay una situación que es diametralmente opuesta a la que había hasta 2007. 2007 era distinta la situación. Básicamente
porque había una fortaleza política y porque, como decían ustedes, Kirchner había hecho otra cosa con la economía. Sí, en el 2011 también había fortaleza, ¿no? Cristina ganó con el 50%. Política, pero ya estábamos con el cepo. Sí, pero había, los problemas de la economía eran... Ya estábamos con el cepo, ya la gente, digo, nosotros lo escuchábamos en los llamados de la radio, el gobierno decía los argentinos que especulan con el dólar, y llamaban tipos que decían yo compraba $100 por mes para cambiarme el taxi dentro de 5 años, no eran grandes tenedores de dólares, ni siquiera caja de seguridad, en la latita de la alacena, disimulada con los bizcochitos, habían puesto un canuto de dólares, digo, y a esa gente que está en el medio, digamos, no es los que más sufren, ni son los que más tienen, a esa gente también ya le había afectado la economía en 2011, por ahí. Mirá la cara de Augusto Costa, hoy en los anuncios, el reemplazante de Moreno. Este señor es el que se va a encargar de controlar los precios de la economía. No se trata de una política aislada, de una secretaría particular del Estado, sino que es parte de todo un conjunto de políticas que el Estado viene desarrollando con un objetivo muy claro, que es contribuir a la consolidación y profundización del proceso de crecimiento con inclusión social que se viene desarrollando en la Argentina en los últimos 10 años y que en sus diferentes etapas va requiriendo de nuevos instrumentos, nuevas políticas o medidas concretas, pero que los objetivos se siguen manteniendo y es precisamente avanzar en este proceso. Uno puede decir que si Guillermo Moreno infundía terror, miedo, Augusto Costa infunde ternura. No digo porque es la antítesis de Moreno, ¿no? Desde el punto de vista de sus modales, de su estilo. Durante años nos la pasamos pidiendo un tipo de distintos modales. Sí, bueno, por eso, ahora hay por un eso tipo digo, de distintos modales. Por eso. Insisto, no sé cómo la va a llevar ni cómo la va llevando, pero por lo menos tiene modales diferentes. A Moreno que me dicen que está enojado. Muy enojado y que dice que en marzo todo esto... No, bueno, no sé, eso que, ¿no? que ha trascendido. Vos... Que Moreno dice no, que ahora está la cosa muy mal y más. Sé que estaba enojado con Augusto Costa y con Kicillof y con la fórmula de algunas cosas que estaban haciendo hoy en la economía. Nacho, ¿vos ves debilidad política? Porque esta es la otra cuestión, si se quiere, esquizofrénica de la Argentina. Por un lado tenemos una oposición que dice se llevan puesto todo, llegan con Milani y controlan toda la sociedad, y por otro lado... Bueno, Omar acaba de decir, pero también hay muchos que piensan así. Miren, hay que apuntalarlo un poquito al gobierno porque está débil políticamente. Muy ¿Qué débil. quedamos? ¿Tenemos un gobierno que avanza sobre todo o tenemos un gobierno débil políticamente? Yo creo que está débil, muy débil. Se puede recuperar, claramente, pero el problema central que vos planteaste al inicio del programa, que es la inflación y la falta de respuesta a eso, le está generando una creciente debilidad política, social, y sobre todo un distanciamiento del peronismo, de la estructura tradicional, que, digamos, está en contacto con estos sectores más castigados, por ejemplo, los intendentes de conurbano, del interior del país, que ven como, por ejemplo, se licúa la asistencia social. Hoy, con los planes de asignación por hijo y demás, una familia junta 2.000, 3.000 pesos, no es nada. Los planes de Argentina Trabaja que complementaban eso se han reducido, casi nadie tiene acceso. Entonces vos ahí tenés la tensión social. Y esto los intendentes y los dirigentes políticos del peronismo lo perciben. Y en la medida que no haya una respuesta a esto y este proceso siga evolucionando, y lo más grave, Cristina no aparezca, no fije líneas, porque hasta ahora lo que se ve de Cristina es como que creemos que marca algunos límites. Ahora, Nacho, también ahí hay que marcar una contradicción, porque muchos le pedían a Cristina que no apareciera tanto, que no estuviera todo el tiempo condicionando. Por ejemplo, si hoy apareciera Cristina todo el tiempo, bueno, Capitanich sería, si se quiere, un ministro cualquiera sin poder. Claro, pero Tal vez pueda hacer algo acordado con Capitanich, decir, mira, no aparezca porque déjame manejar las expectativas a mí. está bien, pero vos ves un Capitanich suelto. Por ejemplo, caso concreto, él quería enviar los gendarmes a Córdoba. Zanini se lo impidió. Y Zanini no se lo impidió sin hablar con Cristina. Entonces, en decisiones trascendentes que tuvieron mucho impacto político hasta hoy, vos ves que Cristina no aparece, pero caso Milani, lo acabas de decir, Pichetto está totalmente en contra. Gran parte del bloque estaba en contra. De hecho, dejaban hablar a los senadores opositores el doble del tiempo permitido para que lo destrocen a Milani. Entonces, ahí tenés el doble rol. Cristina, ¿vas a negociar con el peronismo?
algunas decisiones fundamentales que les pegan a todos, o se mantiene atrás, como diciendo, no, yo estoy medio presidente, pero en los temas más costosos aparece. Y otro tema más, el tema de los cortes de luz. Capitanich saliendo de decir, bueno, puede ser el tema de los cortes rotativos, programados, pueden funcionar. Al otro día un jefe de gabinete, creo que ha sido la última autocrítica que se ha visto en años de un ministro kirchnerista, diciendo la verdad que, producto de que otro no ministro... fueron acertadas mis palabras, me equivoqué al hablar de corte rotativo, que un jefe de gabinete. Lo cual habla de que, o una de dos, está muy condicionado por Cristina, o es un tipo genuino, reconoce los errores. O también habla de la reconvención que recibió de parte del ministro de Planificación. De debido. No, pero sí, pero debido hoy, También si no está apoyado por Cristina, no tiene el poder que tenía en otra época, ¿no? Maxi, digo, también esto hay que ver las consecuencias y el efecto que está produciendo el quiebre del relato. Si durante tantos años se empeñaron en construir un relato en el cual era el relato de la revolución, del progresismo, del gobierno de los derechos humanos y todo, en 5 imágenes de los últimos tiempos el relato se quebró y se partió en 4. Y lo que no sabemos es qué efecto tiene cuando un relato se descompone, qué efecto tiene en la sociedad. Cuando estuviste creyendo durante mucho tiempo, o te hicieron creer durante mucho tiempo un determinado modelo, y después se fractura y se quiebra y se parte en pedazos, es un espejo donde te estabas mirando, ¿y qué ves ahora en ese espejo? Una de esas imágenes es esta, la de la asunción de Milani, que no solamente pasó el pliego en el Senado con, como dice Nacho, buena parte del bloque del Frente para la Victoria aprobando a regañadientes, con obediencia debida. Veníamos del festejo de los 30 años en la Plaza de Mayo, cuando todo el país estaba... Con 15 muertos en todo el país. Con 15 muertos en todo el país. Y con gobernadores kirchneristas desesperados porque esa noche no sabían cómo hacer con la situación de tensión social, por ejemplo, en el Chaco o en Tucumán. Dos gobernadores o sea, veníamos de todas estas cosas en ¿cuánto? En menos de 2 meses. Pero el tema de Milani, esa imagen, después recibiéndolo al otro día en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, entregando ahí los diplomas, el saludo con el propio Milani, ahí lo estamos viendo. Yo la verdad que no le encuentro justificativo, pero no desde el punto de vista moral o derechos humanos, lo que ha pasado. Me parece un gran error político de Cristina, ¿no? No entiendo por qué Cristina insiste con este tema. ¿Cuál es el punto de tener a Milani como jefe del ejército? Si la justicia lo imputa dentro de 6 meses, Cristina tiene que pagar un costo político enorme, que ya está pagando hoy, ante la sociedad y dentro del kirchnerismo. Pero a mí me parece un poco lo que dice Nacho, es una señal de potencia, de poder. Es decir, me paro y voy inclusive en contra de Berbisky, del CELS y de lo que sea, y yo pongo a Milani. Parece que es, en algunos puntos, digo que podría, no sé, alguna cosa es la no devaluación fuerte, pero acelerada, el tema del acuerdo de precios, el tema de que Kicillof se iba anteayer a Brasil y le dijo, no, quédate acá y prepara el acuerdo de precios. Y en el caso Milani es como que Cristina y algunas cosas, o caso Córdoba y los gendarmes, ¿no? No mandaron. Eso me parece que es la presidenta puro. Pero me parece que hay paradoja también en eso, ¿no? Dar demostraciones de poder que en definitiva son demostraciones de debilidad. Sí. Son esas fugas hacia adelante que terminan girando el círculo y te encontrás con que venís de atrás. Sí. Me parece que son demostraciones inoportunas, faltas de tiempo, de lo que se dice siempre de los políticos que son grandes tiempistas. Tiempistas, y pero, en este caso todos los son equivocados. Fíjate algo que hace a la economía chiquita, si querés, ¿no? Esta semana se conoció el primer índice de precio de Kicillof con Moreno fuera del gobierno. Uno decía, bueno, ¿habrá cierto blanqueo hacia lo que se considera que es la inflación real? No, lo mismo. Digamos, fue lo mismo. Y eso me parece que es, como mensaje general, acá de esto no cambia. Y por más que se pueda hablar de fracaso en el acuerdo de precios, vamos a algo parecido. Cuando a lo el que gobierno Moreno podría, por ejemplo, y yo estoy seguro que tanto Kicillof como Capitanich hubiesen querido eso, dejar de publicar, por ejemplo, el viejo índice. No lo publican. Si total, más costo político el que pagó el gobierno por el INDEC y por la inflación estos años no se puede pagar. No, y decir vamos a uno nuevo el 1 de enero. Lo deja de publicar y es un shock de confianza, es decir, se muestra en los nuevos funcionarios, bueno, que quieren cambiar algo de fondo. Pero bueno, al parecer ni eso han podido instrumentar. ¿Cómo está el tema judicial? Ahora vamos a hablar después de la tanda, qué puede pasar el año que viene con las causas de corrupción, que son otro factor condicionante, me parece, para un gobierno en Argentina, ¿no? Cuando quedan los últimos 2 años de poder. El caso Chicone, Vudú,
y el caso Lázaro Báez, que se ha calentado en las últimas horas. Sí, mira, creo que hay casos que no pueden frenarse salvo grandes operaciones en el área judicial del gobierno. Estoy hablando de Vudú, está abierta la posibilidad para que la Cámara de Casación, después de un dictamen de un fiscal muy respetado en el ambiente del derecho penal, como Javier de Luca, que es además integra Justicia Legítima, y abrió una puerta para que la Cámara de Casación cierre el caso Chicone. Pero al mismo tiempo empezaron a declarar las personas que estuvieron en la negociación mano a mano con Vudú. Vudú dijo, hablen con mi socio, y se quedaron con el 70% de Chicone, con lo que el delito de negociaciones incompatibles con la función pública es un delito muy pequeño, estaría prácticamente configurado. El juez Lijo puso declaraciones hasta mayo, o sea, hay 5 meses a partir del inicio del año. Le está dando un tiempo político al gobierno. Claro, al gobierno y al Parlamento, porque finalmente Vudú es el presidente del Senado, digamos, me da la impresión, ¿no?, que la traducción de esos 5 meses es, señores, hay una situación a resolver. Insisto, salvo que venga una gran operación judicial en la Cámara de Casación, el caso va a seguir andando y en mayo, cuando terminen todas las declaraciones, mayo, junio, julio, con mucha suerte, cuando terminen todas las declaraciones, el juez va a decir, bueno, ya declararon todos estos, me faltan solo estos. Y el número 1 de estos es Amado Vudú. Lo va a llamar a indagatoria. Lo tiene que llamar a indagatoria. Está imputado. Sí, obviamente, si de acá está imputado. Sí, está imputado desde febrero de 2012. Una pregunta que me la paso contestando a gente que la hace de buena fe como vos, Maxi, y a otros que siguen diciendo que Vudú no está imputado. Obviamente, a los empleados del gobierno con micrófono que le hacían decir esto, contribuían a la confusión general. Claro que está imputado desde 2012 y por eso tiene abogado defensor y por eso los abogados defensores tienen copia de la causa y por eso los abogados defensores basan las declaraciones de la gente. Digo, por eso está imputado Vudú, a pesar de que hay gente que lo quiera negar. Está imputado y hay 4 imputados. Vudú, Van den Brole, el abogado que manejaba Chicone, que no conocía a Vudú y vivía en el departamento de Vudú. Está imputado Núñez Carmona, el alter ego de Vudú, el socio legítimo de Vudú, y está imputado un hombre que seguramente los de economía que están en esta mesa lo conocerán mejor, que se llama Resnick Brenner, que es un hombre muy importante en la estructura de la AFIP, porque según deduzco, el juez considera que todos estos participaron en Está bien, pero la causa ahí tiene el foco en Vudú, ¿no? Vudú, no, pero te digo, ¿quiénes van a venir? ¿Quiénes Nación serían los que tienen que declarar en indagatoria? Vamos a ir volando una tanda y cuando volvamos vamos a hablar también de Lázaro Báez, porque ha habido novedades en las últimas horas con la causa Lázaro Báez y toda la investigación que está publicando el colega Hugo Alconada Mon en el diario La Nación. Y también vamos a hablar del panorama político, si el 2014... ya es el año donde se larga ferozmente la sucesión presidencial, donde empiezan a correr en la interna del peronismo y el espacio no peronista de Macri, Wiener, Cobos empieza ya a construir una alternativa. Y esto, ¿cómo influye desde el punto de vista económico y en el escenario en general, en el escenario social y político? Tanda cortita y volvemos, no te vayas. Sumi Industrial, Sociedad Anónima, una fortaleza en aceros. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país.
Osmédica, la obra social de los médicos y todos los trabajadores activos, inauguró en Temperley una nueva delegación para la atención de los beneficiarios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Gestione allí autorizaciones, opciones de traspaso, afiliación de grupos familiares, renovación de credenciales y otros servicios. Desde ahora seremos un vecino solidario más y nos encontrará cada día en Almirante Brown 3351 Temperley. Informes 0800 999 5396. Una razón más para estar con nosotros. Osmédica, la obra social de los médicos y de todos. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Colchones y somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. UMED, tu derecho a la excelencia. ¿Y usted, sabe en quién confiar a la hora de renovar sus maquinarias? Si usted tuviera que confiar en alguien para renovar su maquinaria y su parque automotor, ¿en quién pensaría? En el que más sabe de industria, en el más confiable, en Adrián Mercado, que en otro. Y vos, así como él, que confía en el mejor. Adrián Mercado, conocimiento, confiabilidad y máximo equilibrio. Seguimos en Plan M. A ver, ¿qué está pasando desde el punto de vista de la oposición política? ¿Empieza a definirse ya un panorama hacia 2015? ¿O el tema de este escenario de tensión social, saqueo y demás congeló todo? Y en algún punto congeló. Hay que dividir un poco la oposición, ¿no? Massa tiene una estrategia de acá a mediados de año avanzar con intendentes y después empezar a contactar a los gobernadores. Peronistas, ¿no? Pero también estuvo con Colombi, porque entiende que la situación es muy delicada y que no hay que condicionarlos, esto está muy hablado, habló con algunos gobernadores kirchneristas ya, incluso cuando desembarcó con algún otro intendente en sus distritos, tuvo charlas previas con los gobernadores. Sí. Y entonces ir acompañando la crisis. La verdad que así como lo estamos viendo nosotros, lo están viendo ellos, ¿no? O sea, esto es un día a día, abre una serie de interrogantes muy grandes y entonces, bueno, las estrategias se van reajustando. Lo de Scioli es bastante más complejo, porque Scioli tiene que dar como un salto diferenciador en algún momento, pero al mismo tiempo está administrando la provincia que está más complicada y cuesta imaginar, si la situación económica no termina de encarrilarse, cómo él surge de esa situación intacto, ¿no? Porque va a impactar. Bueno, claro. Él mismo lo dijo, ¿no? Que las últimas semanas han sido las más difíciles de su vida Exacto. política. Ellos te dicen el 2014 es su peor año. Claro, él está pensando en el salto, pero no vaya a ser que de tanto saltar se caiga en el abismo. Bueno, ¿no? Está gestionando el 2014 la provincia de Buenos Aires. es el peor año para Scioli, realmente un año decisivo para su proyecto presidencial. Hay un hecho, ¿no? ¿Te acordás cuando Scioli era no kirchnerista antes de las elecciones? Y decían, no puede saltar porque le incendian la provincia. Ahora, no saltó y la provincia está hecha un polvorín, digamos, porque está toda la fuerza de seguridad atentas a que no haya un saqueo. Hubo mucha tensión en los momentos de saqueos en el interior del país porque creían que se le venían. O sea que me da la impresión de que Scioli no puede evitar el incendio independientemente de donde esté. Lo está, si querés, restringiendo, pero él sabe que en cualquier momento esto se le prende fuego. Ahora, vos sabés que se ha independizado bastante de la Casa Rosada en términos financieros, por lo menos. Con aumento de impuestos, la provincia colocó deuda y va a colocar más deuda el año que viene. Ese es el acuerdo que hizo con Massa, que logró frenarle el aumento de impuestos, pero le autorizó la colocación de deuda. De alguna manera, Scioli ha conseguido cierto margen que no tenía hace 2 años. Pero tiene un problema grave que es financiero. El impacto del aumento de los policías. Claro. Ellos ya han decidido que a los docentes, pero ni de casualidad, le van a trasladar ese se viene un conflicto enorme ahora en este verano, que es el tema docente. No, y tienen un Están preparados para no tener clases. Un disparate, pero están preparados. Yo tengo un amigo que dice, el año empieza cuando en febrero aparece Baradel en la televisión con la barba y dice, las clases no empiezan. Sí. Dice, bueno, ahí empieza la discusión política del año. A ver, la otra causa que quedaba, ahora vamos a hablar del tema de Lázaro Báez, pero ¿cómo ven al gobierno teniendo que lidiar con todas estas cosas en el 2014? ¿No? Por un lado la interna política, por otro lado la economía y por otro lado
el andarivel judicial. Cuando vos decías recién que Scioli tiene cierta independencia financiera ahora, tal vez la tenga, pero no tiene la independencia política, ¿no? ¿Cómo podría él despegarse de lo que suceda con el gobierno nacional? Siempre va a estar vinculado. A mí me parece que sería un error que los políticos, cuando vos preguntás si el 2014 ya se lanza la campaña electoral, desde el punto de vista ciudadano me gustaría que no. Me gustaría que, por el contrario, que los líderes se ocupen de prepararse, los que estén para la sucesión, y que además no estimulen con la campaña electoral las tensiones sociales. Parece que sería gravísimo, apuraría todo demasiado, cuando tienen todavía el 2015 para eso. Me parece que es un gran año para los que quieren postularse, para prepararse para tal y formar equipos y hacer consultas, y además darse cuenta que van a recibir un país otra vez en conflictos graves, y con cuentas en rojo, y no va a ser tan simple, ¿no? Sí, yo creo que hay que ver en las cuentas provinciales cómo decantan los aumentos a las policías, ¿no? Que fueron aumentos del 40 al 100%, digamos. Y aparte, hay algunos gobernadores, como Colombia, recién lo estaba, que decía, bueno, si me estoy preparando porque si tengo algún problema voy a volver a emitir cuasimoneda. Esto es, volvemos a los viejos patacones, ¿no? A los Lecopia. Colombia esta semana. ¿No? El gobernador de Corrientes. Yo no sé si fue un apriete, seguramente sí, fue un apriete a la fue Casa Rosada, porque cualquier gobernador sabe que si emite una cuasimoneda está muerto políticamente. Sí. Ahora, si alguno llega a emitir, perdido por perdido, y hay que mirar, yo creo que esa es la carta que tiene Peralta siempre con la Casa Rosada. Por eso le enviaron el dinero para el aguinaldo. Si alguno llega a emitir, para la Casa Rosada también es un drama. Que Argentina vuelva, además del tema de la inflación, además del tema del dólar, a emitir cuasimoneda, no importa que sean los gobernadores. Porque además empieza uno y siguen todos. Y aparte no hay gobernador que se vaya a inmolar no pagando los sueldos. Sí. Eso está claro. Me parece que contra eso será endeudamiento, será pedido al gobierno nacional o será cuasimoneda. Pero no puede dejar de pagar los sueldos y los aumentos que van a venir en el comienzo de 2014, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando también desde el punto de vista del gobierno con el tema de lo que hemos visto en los últimos días, ¿no? Los cortes de luz, la emergencia nuevamente desde el punto de vista energético, y esta amenaza que Capitanich en primer lugar dijo de estatizar y después quedó ahí, no se volvió atrás. Escuchen cuando Capitanich ayer hablaba de que quería a estatizar las empresas de luz si no daban respuesta a los usuarios. Son, en este caso, las dos empresas que tienen la concesión del servicio las que tienen que comunicarse con cada uno de sus usuarios respecto al mejor uso racional de la energía. Pero a su vez, lo que tienen que hacer es invertir y lo que tienen que hacer es atender al usuario. Por eso, le hemos comunicado de manera enfática que si no son capaces de prestar el servicio como corresponde en el contrato de concesión, entonces el Estado Nacional está dispuesto a prestar el servicio en forma directa. Pero que no se pueden admitir ningún tipo de excusas respecto a la calidad exigible en la prestación del servicio. Que si no son capaces de prestar el servicio como corresponde en el contrato de concesión, entonces el Estado Nacional está dispuesto a prestar el servicio en forma directa. Bueno, simplemente una amenaza. Me parece que el gobierno está deslindar responsabilidad política. No, deslindar, aparte, pero también hasta ahí, porque digo, si el gobierno asume la prestación del servicio eléctrico, cada corte se lo va a comer el gobierno. Ahora por lo menos tienen las empresas. Pero aparte, además el aumento de tarifa también se lo va a comer el gobierno. Claro, pero aparte el problema que tiene el sector eléctrico, a diferencia de lo que te pasó cuando estatizaste YPF, que YPF te puede generar el ingreso de dólares. Acá lo que el sector eléctrico, la característica, es la falta de inversión. Claro. Pero no de inversión de un año, de muchos años, que se fue deteriorando, y hoy lo que hay que hacer en las empresas eléctricas, si el gobierno las toma, es poner plata, no sacar plata. Claro. Yo sugeriría en todo caso que si el gobierno quiere estatizarla, que las confisque directamente. Pues lo único que falta es que en este contexto el gobierno le ponga un cheque a los accionistas de Denor y de Sur, ¿no? Sí, es decir, que saque guita de la reserva para ponerle a las empresas que están cuasi quebradas. Lo único que falta, que tengamos que usar dólares. Bueno, vieron que YPF finalmente se va a pagar. Sí. No es que valía cero, que íbamos a cobrar por YPF, que nos tenían que pagar por el pasivo ambiental. No, se va a pagar entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Y seguramente se van a emitir bonos por 8.000 millones de dólares, dada la cotización de los bonos.
O sea, lo único que falta es que tengamos que ponerle guita a los accionistas de estas empresas, que sería para ellos ideal irse del país en este contexto, ¿no? Sí, aparte que tienen patrimonio Claro. neto negativo. Entonces, si vamos a estatizarla, confisquémosla directamente. Como parte fue lo de aerolíneas también, ¿no? Que hubo que poner y que se sigue poniendo. Y ahora los españoles que la tenían están siendo... Claro, pero ahí en ese caso, si no, no tenías aerolínea, digamos, no volaba. Omar, ¿qué pasa con Lázaro Báez? Bueno, hoy hubo algunos movimientos en una causa penal tributaria que se inició a partir de te diría, de las mejores series de notas de los últimos tiempos en el periodismo que hizo Hugo Alconadamón, que consiguió una información increíble que muestra lo que se decía, que había negocios entre la familia Kirchner y Lázaro Báez. Ya está, listo, todo lo que se decía, se sabía, está comprobado por papeles internos de las industrias Austral, del grupo empresario Austral, etcétera, etcétera. Mirá, Lázaro Báez ha abierto varios frentes judiciales. Déjame aportar algo. Y increíble la respuesta de esta semana de Oscar Parrilli, el secretario general de la Presidencia. Si vas a salir a decir algo, salí a negarlo. Pero si ratificás que esa información es así, que Lázaro Báez le pagaba los alquileres a los hoteles de los Kirchner, y después terminás diciendo que es un acuerdo entre privados, estamos hablando del mayor contratista de obra pública de Santa Cruz y del expresidente y de la actual presidenta. Para eso negalo directamente, decir, mirá, esos papeles no sé dónde salieron y gana tiempo hasta que la justicia te llame y tengas que mostrar los papeles. Igual, yo digo, lo mismo se dijo, ¿te acordás en el caso Skanska? Sí. Acuerdo entre privados, hubo una solicitada. No, pero esto es más grosero, porque esto es directamente... Pero quiero decir, es una fórmula. Tiene nombre y apellido esto. Es una fórmula usada en un caso similar, digamos. Lázaro Báez ha abierto con una torpeza, te diría... voy a usar una palabra que un abogado cree que yo se la robé y él dice que, bueno, que fue mutuo el robo. Fue una torpeza supina de pedirle a cautelar para que no le publiquen los nombres de las empresas y de los negocios en Santa Cruz, pero al mismo tiempo lo que hace es dejar en Santa Cruz el caso judicial. Digo, esto hay que tenerlo en claro. Quiere que la competencia de la causa esté en Santa Cruz. Lo primero que hizo fue denunciarse él, allá. Y luego plantea la cautelar. Digo, ya está. ¿La causa acá quién la tiene, Casanelo? Acá la causa grande, no, porque esto es otra cosa. La causa originaria, la de los bolsos de dinero, lo tiene Casanelo. El lavado de dinero. Pero ahora, por ejemplo, está interviniendo en una causa penal tributaria el juez López Vizcayar, Javier López Vizcayar. Que es el que estamos... Sí, el que se movió, digamos. Es distinto. Es distinto, es evasión tributaria, digamos, hay otros delitos investigados. O sea, tiene el frente de la causa por los bolsos, la causa federal, tiene la evasión tributaria y tiene todo lo que ha dejado allá en Santa Cruz. Insisto, muy torpemente intentando que no se publique esto, digamos, de una manera insólita. Después intentó arreglarlo, que no quería, que quería saber si hubo un funcionario que robó la información. Digamos, de una torpeza. Ahora te hago una pregunta concreta. ¿Vos crees que la justicia va a estar por delante de la política o la justicia va a esperar que se defina el escenario político? Nunca estuvo por delante de la política. Es decir, no sé, ¿no crees que si van a empezar ahora, digamos. Va a generar hechos que te redefinan el escenario político? Por ejemplo, procesarlo a Vudú significa redefinir el escenario político. Por ejemplo, avanzar a fondo con la causa Báez mientras todavía no está definido la sucesión presidencial, también significa redefinir. Vos decís que no, que es muy probable que yo no creo que la justicia volvemos a la palabra, las señales de la política. Volvemos a la palabra tiempista. No creo que esto suceda. Digo, tal vez me equivoque. Hay un dato, digamos, Javier López Vizcayar ya fue un juez diferente en el caso Skanska. Ténganlo en cuenta. Avanzó mucho. Bueno, avanzó todo. Después ya entró en la maquinaria de la justicia federal. Y después... Todos inocentes. No, digo, claro. Se solucionó. Fue muy gracioso porque dijeron que en el caso Skanska, como no había sobreprecios, no pudo haber habido coimas. Es insólito. Digamos, la coima se puede pagar aunque se haga una licitación a un precio, digamos, absolutamente normal y de mercado. Bueno, López Vizcayar es un juez... que probablemente avance diferente a otros. No lo sé. Vamos a una tanda muy cortita y volvemos. No te vayas.
comió apurado, le cayó mal. Pregúntele a su farmacéutico. Por su fórmula, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Nos volvimos locos. A ver si la cortamos con esto de ponernos cualquier camiseta de cualquier club del mundo. O sea, todo bien con el Inter, el Real y la Fiorentina. Pero empezamos con eso y hoy es un milagro si ves una de Olimpo, Banfield o Argentinos. Mira qué linda que es la de Argentina. Ah, no, es la del Málaga. Mira a este señor sacando choris con la del Inter de Stankovic. ¿Qué tiene que ver Stankovic con los choripanes? Ojo, nadie dice que no sean lindas, que no tengan onda. Pero ¿sabes lo que pasa con esas camisetas? Nunca vamos a prometer algo por ellas. Jamás nos van a dar ganas de besarlas. En la vida la vamos a revolear sobre nuestras cabezas. Sacá tú la de Messi. Ponete la de Messi. Volvamos a ponernos la camiseta del fútbol argentino. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Esta Navidad con las tarjetas Macro, disfruta promociones en indumentaria, juguetería, telefonía, shoppings y mucho más. Entrá en beneficiosmacro.com.ar y conoce todas las promociones. Macro, tu banco cerca, siempre. Salió a festejar y festejó. Palatrovil lo resuelve. Gracias, Palatrovil. ¿Sabés qué significa Telecentro? Una familia feliz. ¿Qué tal, Martínez? ¿Ya tiene lo que le pedí? Sí, señor. A la tarde se lo estoy enviando. Ok, lo espero. Muchas gracias. Hasta luego, señor. Buen día. TV digital, más internet, más telefonía. Y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 314 pesos final por mes por 12 meses. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Seguimos en Plan M, cuestiones de la televisión. ¿Qué vemos para el 2014? Y mirá, yo la sensación que tengo es que hay un intercambio, el relato que antes nos hacían creer, creo que ahora se lo cree el propio gobierno. Me parece que este es el error, que están insistiendo sin darse cuenta que cambió la realidad. Me parece que no tomaron nota o no toman nota, a pesar de todo lo que vemos nosotros cada día, de las informaciones, no toman nota de la gravedad de la situación. Y no han abierto el diálogo político que inició Capitanich. Fue un diálogo de formas que ya 10 días después ya no tiene sentido, no parece tener continuidad, no hay una convocatoria, no hay en los planes económicos anuncios que uno pueda ver que hay cambios reales. Me parece que eso es seguir alimentando un relato que ahora se lo creen solamente los que es un relato interno, que se creen nada más que los que siguen en funciones. De alguna manera se agotó rápido esa luna de miel o esa jugada que todos consideraron muy inteligente de Cristina, de hacer ese cambio de todo el elenco económico, claro, tirarlo a Moreno, poner a un gobernador para incluir también a los gobernadores en la discusión de la política y no tener que estar negociando con la mesa que se te armaba y iban a verlo todos a Scioli. Eso vos decís, se agotó. Claro, es lo que decía Ignacio, eso de creer que hubo un cambio de gobierno que tenían los 100 días
y que en realidad se venía diciembre y era evidente e inminente que la situación se iba a agravar y no actuaron en consecuencia, me parece. Sí, me parece que para Capitanich el error de Córdoba le costó muy caro, ¿no? Porque es como marcó frente al peronismo esto de decir, che, no vamos a ayudar a De la Sota. Me parece que el resto le dijeron, ¿cómo no lo vas a ayudar a De la Sota? Si De la Sota podrá hacer cualquier cosa, pero es peronista. Digo, cualquier otra provincia que tenga problemas, ¿qué vamos a hacer? Si es que no lo ayudan a De la Sota ahora. Y me parece que eso a Capitanich, el hecho de Zanini, la presidenta, que le marcaran tanto el ritmo, me parece que le cuesta como para arrancar ahora, no solo el diálogo político con la oposición, sino en la interna, digo, con el resto del peronismo, ¿no? ¿No ves la posibilidad de que el año próximo, un poco a lo que apostaba el gobierno, si trae un poquito de dólares, si logra anclar un poco las expectativas, llega abril, mayo, cuando empiezan a entrar los dólares de la cosecha gruesa, de alguna manera, y el efecto del 2015, que hay cambio de gobierno, entonces la posibilidad de que puedan entrar capitales que compren muy barato en la Argentina, ¿no ves la posibilidad de que ahí el gobierno se pueda... Yo creo que esa es la apuesta. Agarrar yo creo que la apuesta del hoy, cambio de clima político, sí, y avanzar por lo menos el último año y medio con una economía más o menos en marcha? Yo creo que la apuesta de Kicillof y de Fábrega y de Capitanich es esta, digamos, generar las condiciones para llegar a abril, para llegar nuevamente a los dólares de la soja, tirar un puente que te permita, de dólares, que te permita que las reservas no te pase lo que te pasó en los 3 meses anteriores a noviembre, donde perdiste 2.000 millones de dólares por mes, una caída brutal de las reservas. Bueno, que no te pase ese, poder estabilizar las reservas, acordar con las cerealeras que YPF coloque un bono y ya colocó 500 millones, pero eso es para comprar Apache, pero que entre dólares de alguna forma, conseguir divisas y tratar de llegar hasta los dólares de la soja para llegar a mediados de año con otro escenario que el que hoy tiene el gobierno. Lo que pasa es que para eso me parece que tiene que pasar un test muy importante. Y es que lo que es el conjunto del plan económico tiene un déficit, una pata muy débil, que es la montaña de subsidios que vos tenés para tener quietas las tarifas, ¿no? Claro. Si vos no pinchás esa montaña de subsidios de alguna forma, no vas a tener una prueba ácida para que la gente te crea de que vos vas a intentar bajar la inflación. Porque es muy difícil con esa cantidad de dinero. Y a la vez, si siguen emitiendo para mantener esa montaña de subsidios, me parece que la pata más flaca va a venir por el lado inflacionario. Omar, ¿qué esperas para el 2014? Imagino una situación tensa en lo político, básicamente porque a pesar de que, como decía Carlos, los ciudadanos esperamos que la sucesión no se empiece a jugar en el 2014, creo que va a empezar a jugarse. Creo que va a empezar a jugarse sin ninguna duda. La sucesión dentro del peronismo, en el propio kirchnerismo si pudieran llegar a armar algo, y la oposición va a tener que empezar a delimitar cómo se van a juntar para mostrar algo serio a la sociedad que básicamente los acusa de no poder armar nada. Me da la impresión de que vamos a tener un 2014 bastante movido en lo político. Ignacio. Me parece que es una fecha clave abril, pero supeditada a la evolución de la tensión social, o sea que es una fecha, digamos, que está en la cabeza de muchos dirigentes, sobre todo del peronismo, pero que puede ser muy anticipada. Se está armando, esto es gracioso, se está rearmando la Liga de Gobernadores Peronistas, pero de manera semisecreta, o sea, esto se vio un poco en la crisis policial, los diálogos, la coordinación... Todos hablaban con todos. Claro, y la coordinación del tope, 8.000 y pico, previendo esto, ¿no? Bueno, abril, ¿qué pasa en abril? Marzo, reaparece Cristina, toma las riendas, cómo está el país, cómo está la inflación, y ahí empieza otra película. Y el desafío que esto plantea también para la oposición, ¿no? Porque acá Macri, en menor medida Massa, Scioli, creían que la cosa era fácil. Simplemente se iba el kirchnerismo, llegaba el nuevo gobierno en diciembre del 2015 y llovían los dólares en la Argentina, se solucionaban los problemas, Argentina volvía a crecer porque el escenario internacional es muy bueno. Tasa de interés tendiendo a cero, la soja entre $450, pero evidentemente hay algunos problemas que exceden lo económico, tienen que ver con lo político y lo social, que va a ser difícil reencauzar para todos. Un proceso más sucio, ¿no? Sí, que no es tan sencillo, no es el cambio de clima, no es brindar certidumbre, 2 o 3 señales y a recibir los dólares que van a llover del mundo. Gracias a los 4 por haber estado esta noche acá. Felicidades, ¿eh? Feliz Navidad. Igualmente.
Nos reencontramos el lunes próximo, gracias a la tablita, a Vidal 1726. Nos reencontramos el lunes próximo, vamos a hacer el lunes 23 un programa especial de pronósticos 2014. Los pronósticos económicos con varios economistas de distintas vertientes para tratar de pensar qué puede pasar punto por punto en la economía del año próximo. Chau, pásenla bien.